Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de YouTube. Yo soy Mendo y hoy vamos a seguir con una serie que me hace especial ilusión porque está basada en aquellos mitos educativos o mitos que tenemos sobre educación y que quiero desmentir, ¿no? Desde la parte más pedagógica de mi ser. Y hoy vamos a hablar del segundo mito de educación. Aquí arriba os dejo el primero para que no os lo perdáis. Y hoy vamos a hablar si realmente los inmigrantes bajan el rendimiento educativo de un país. Si queréis saber si la inmigración realmente baja el rendimiento de un sistema educativo, si realmente los inmigrantes son un problema a nivel global en educación, ¿no? Vamos a hablar también un poquito de los MENAs. Os invito a que os quedéis por aquí. Y es que en los últimos años, en España lo estamos viviendo muy de cerca, piel con piel, pero estamos viviendo pues un gran flujo de inmigrantes en todos los países de Europa, sobre todo en los mediterráneos, pero a nivel mundial también se están produciendo pues millones de desplazamientos, refugiados. Entonces estamos viviendo un fenómeno de inmigración muy grande a nivel global, ¿no? Y esto pues lo dicen todos los organismos, la OCDE, la Unión Europea, ¿no? Está respaldado por todas las organizaciones internacionales. Esto viene también por el cambio climático, por unas condiciones muy desfavorables, etcétera, etcétera. La cuestión es que hay gran parte de nuestra sociedad que insiste en que el sistema no está preparado, ¿no? para afrontar este reto, para integrar a todos estos estudiantes y que puedan tener pues, unos resultados satisfactorios en el sistema educativo, que de eso se trata, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta muchos factores para evaluar todo esto, ¿no? Muchas veces lo dejamos en... Es que la inmigración baja el rendimiento de un sistema educativo, ¿no? Lo dejamos ahí y es una cuestión mucho más profunda y llena de grises, llena de matices, ¿no? Hay muy pocos blancos y negros. Y hoy quiero hablar un poquito de todo esto con vosotros. Primero, ¿qué debemos entender? Debemos entender que hay inmigrantes que tienen el mismo recorrido migratorio, es decir, que parten del mismo país y llegan al mismo país, o a países similares, o parten de países similares y llegan a países similares, y tienen resultados muy diferentes, muy diferentes. No es lo mismo si un estudiante llega a España que si llega a Rumanía, que si llega, ¿me entendéis? La sociedad puede ser mucho más abierta, mucho más cerrada con estos, el sistema educativo de igual modo. Entonces hay muchas cosas a tener en cuenta, muchos factores a tener en cuenta, y uno de los más importantes es el recorrido migratorio, que es como una estándar que nos da la clave para ver en qué países se trata diferente, ¿no? En qué países obtienen resultados diferentes. Es importante tener en cuenta el lugar de origen y de llegada de estos inmigrantes. No solo el de llegada o no solo la zona de origen, es muy importante el país porque pueden tener condiciones muy diferentes, culturales, educativas, económicas, sociales, etcétera, etcétera. Es muy importante, hay que tener muy en cuenta la diferencia socioeconómica del país de origen y del país de llegada. Puede ser superior el país de origen que el de llegada y puede ser al revés. Yo, por ejemplo, he tenido un primo que se fue a Singapur cuando Singapur estaba construyéndose y allí pues él vivía muy bien porque el nivel que teníamos en Europa era muy superior al de Singapur. Quizás ahora sería al revés. Entonces, no solo hay que ver la inmigración como un movimiento de gente desfavorecida que viaja a países favorecidos, porque no siempre es así, aunque a nosotros desde España quizás tenemos este prisma, ¿no? Esta manera de ver las cosas, porque quizás es lo que vivimos o lo que más hemos vivido, pero a lo largo de nuestra historia nosotros hemos sido inmigrantes en otros países, como puede ser Argentina, Alemania, Francia, ¿no? Entonces, no siempre ha sido así. Y a día de hoy muchos estudiantes con gran nivel, ¿no? Doctores, expertos en determinados campos, siguen inmigrando a otros países europeos porque se les paga mucho mejor. También debemos tener otro factor en cuenta, que es que existen dos tipos de inmigración muy diferenciados. Y es la inmigración de la cual conocemos el país de origen y la inmigración de la cual no sabemos el país de origen. Porque esos individuos no quieren decirlo, o porque ni ellos mismos tienen un sitio al que volver, o porque esos países no aceptan que se les devuelva gente. Entonces es muy diferente un inmigrante del cual sabemos de dónde viene, los cuales suelen ser muchos los más favorecidos, los con un poder socioeconómico mucho más favorecido, y aquellos que llegan o de manera ilegal o no podemos de ninguna manera acreditar de dónde provienen, los cuales tienen unos resultados mucho más bajos en todas las calificaciones, ¿vale? Esto también viene unido al fenómeno de los MENAs, del cual seguramente habréis oído hablar mucho y que no quiere decir otra cosa que un menor extranjero no acompañado, no tutorizado, que no está en una familia o en un organismo, ¿sí? Entonces, bien, voy a daros algunos datos, que sé que os gustan los datos y creo que es importante. ¿Vale? Imaginaos que cogemos a todos los inmigrantes de habla árabe, ¿vale? No solo de un país, pero todos los que vienen de Oriente Medio, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues los estudiantes de origen árabe, vamos a coger tres países donde han llegado: a Países Bajos, a Dinamarca
y a Qatar, que son los tres principales destinos de estos estudiantes de lengua árabe. Entonces, los estudiantes que provienen de este mismo sitio obtuvieron 2 cursos y medio, 77 puntos más en Países Bajos que en Qatar. ¿Por qué es esto? Pues porque Países Bajos probablemente ha tomado una serie de políticas, ha tomado una serie de medidas, tiene una sociedad abierta a este tipo de inmigración, ¿sí? Pero claro, vosotros me diréis, ya, Mendo, pero me lo estás comparando con Qatar, que Qatar probablemente sea una vergüenza. Bien, pues Países Bajos obtuvo 56 puntos más que Dinamarca también. Que Dinamarca es uno de los referentes a nivel educativo mundial, no es top 20 a nivel mundial en educación. No es algo como Finlandia, pero es un país muy bueno en educación, tiene un nivel de excelencia educativa muy alto. Entonces, Países Bajos es un ejemplo de inmigración, de cómo adaptar a los inmigrantes, al menos a los árabes, ¿no? A tu sistema educativo. Entonces, es muy probable que pudiéramos coger políticas de Países Bajos y adaptarlas a nuestro sistema educativo. Otro ejemplo que os puedo dar. En los últimos años, en los últimos 10-20 años, Australia ha estado recibiendo un gran movimiento migratorio por parte de China. Muchos chinos están decidiendo abandonar el país y Australia es uno de sus lugares favoritos, ¿no? donde inmigrar. Bien, pues los estudiantes chinos de primera generación, o sea, aquellos que llegaron para estudiar directamente, obtuvieron unos resultados muy similares a los australianos, a los nativos australianos de toda la vida. Pero los inmigrantes chinos de segunda generación, aquellos que habían sido sus padres los que habían inmigrado y ellos habían sido criados como alguien chino, pero ya en Australia, desde su nacimiento, obtuvieron 90 puntos más, 90 puntos más, que son 3 cursos, casi 4, 90 puntos más que sus compañeros australianos. Entonces, los chinos de segunda generación sacaban muchísimas mejores notas que sus congéneres, que sus compañeros de clase australianos. Entonces, esto es porque Australia tiene una manera de aceptar a los inmigrantes de tal manera que a largo plazo o a medio plazo, ¿no? Se ven muy recompensados. Quizá no en el corto plazo, ¿no? Como vemos en Países Bajos, pero quizás sea mucho más interesante esto, ¿no? Una visión mucho más a largo plazo, una visión con más impacto, pero con más tiempo, ¿no? De carrera. Entonces, son dos ejemplos muy buenos, ¿no? Hay 2 cursos y medio y 3 cursos de diferencia. Es como si alguien de segundo de la ESO sacase notas de primero de bachillerato, tuviera los conceptos de primero de bachillerato, para que entendáis el ejemplo a España, ¿vale? En los países de la OCDE, la brecha de rendimiento entre estudiantes inmigrantes y estudiantes nativos no es muy alta y se ha ido reduciendo en los últimos años. Pero tenemos una excepción muy grande con los estudiantes cuyo país de origen no conocemos. Algunos de los ejemplos, y escuchadme esto bien, de cómo aceptar e integrar la inmigración en un sistema educativo son Bélgica, Italia, Portugal, España y Suiza. Esos son los 5 o 6 mejores países de toda la Unión Europea en materia del trato a la inmigración, ¿no? De los alumnos estudiantes. Pero bueno, os voy a dejar con algunos datos y conclusiones para terminar. Los alumnos inmigrantes de Portugal mejoraron su rendimiento en ciencias 60 puntos, mientras que los estudiantes inmigrantes, los cuales no se sabía su país de origen, solo lo mejoraron 20 puntos. Es decir, en Portugal se está trabajando muy bien cuidando e integrando a los inmigrantes, pero se está trabajando mucho mejor en aquellos inmigrantes, también porque es mucho más fácil el que tenga un contexto, una familia, un origen determinado, puede saber cómo era el sistema educativo que él tenía. ¿Entendéis todas las dificultades? Siempre va a haber un atraso en ese colectivo, pero se está trabajando muy bien por parte de Portugal. Por ejemplo, en Italia se redujeron 31 puntos en ciencias la diferencia de los alumnos inmigrantes, pero solo en 23 puntos la de los inmigrantes sin saber el origen de procedencia. Siempre vamos por detrás, ¿no? Y del mismo modo podemos tener en cuenta que estos chicos menas, estos menores que no van acompañado, pues ya llevan 3 atrasos, ¿no? El haber tenido que inmigrar, el no tener a alguien que les acompañe y el no saber de qué sistema educativo provienen. Tienen un triple hándicap a la hora de llegar al sistema educativo y de integrarse en él. A lo que hay que unir la disciplina que te aporta una familia, las rutinas y los hábitos que son saludables, ¿no? Propios de una familia. Entonces muchas veces hablamos de los menas como si fueran criminales, como si fueran gente que viene a hacer el mal al país, y simplemente son menores que no están acompañados, que tienen un hándicap muy grande a la hora de integrarse en el sistema educativo
Y bueno, no os aburro más. Espero que os haya gustado este Más Pedagogía capítulo 2, en el que hemos hablado un poquito más de los MENAs, de los inmigrantes. Si os ha gustado, dejad un like, dejad un comentario con lo que queréis que hablemos en los próximos capítulos y nos vemos mañana con otro vídeo. Bye bye.